Buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Hola, buenas noches. Todo bien, mucha agua en la ciudad capital. No sé cómo los que viven en Santo Domingo si han podido constatar esa parte con los tapones. Pero bueno, por acá estamos, eso es lo importante. Novedades con las actividades. ¿Alguna duda, aclaración que quieran que veamos con la parte de ordenado, filtrado que estuvimos trabajando la semana pasada? Veo que las entregas están vamos bien con la participación. Hay algunas personas que todavía no han realizado su participación, pero entiendo que más adelante se van a poner al día. Y nada, señores, estamos por aquí el día de hoy para ver el contenido de la unidad 2, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, vamos sin más preámbulos a iniciar esta parte. Si alguien tiene en algún momento duda, me deja saber, ¿eh? Para así aclarar cualquier duda que tengan al respecto de los puntos que estemos tratando. Siguen entrando algunos integrantes de este grupo por acá. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con algunas fórmulas de mucha utilidad. Esas fórmulas que vamos a trabajar el día de hoy están en la unidad 2, que vamos a ver un poquito de fórmulas avanzadas. Se le llama fórmulas avanzadas a esas fórmulas que pueden tener una condición y dependiendo de esa condición puede arrojar un resultado u otro resultado. Bien, dependiendo de la condición que se evalúe. Por ejemplo, si el valor que estamos viendo es menor que un valor X, ¿qué haría si pasa esa situación? Pero si el valor es menor que el valor Y, ¿qué pasaría en esa situación? Entonces, son fórmulas que por lo regular tienen una toma de decisión y pueden tener dos resultados distintos dependiendo de el resultado que dé la validación. Bien, lo vamos a ver en un ratito. Adicional a eso, vamos a ver un poco de lo que le llamamos funciones anidadas. Las funciones anidadas no son más que la ejecución de una función o invocar una función dentro de otra. Bien, o desde una función. Entonces, esa parte también la vamos a ver el día de hoy para que así vayan conociendo un poquito más a profundidad la parte de las fórmulas o funciones también pueden llamarse. Bien. Entonces, dentro de los puntos que vamos a ver en esta semana, en esta unidad, tenemos la instrucción, el recurso de apoyo. Aquí tenemos otro documento de apoyo. Y aquí tenemos algunos videotutoriales. Videotutoriales específicos para funciones específicas, que lo vamos a estar viendo también por acá. Entonces, dentro de la instrucción, tenemos por acá, déjenme ver si hay alguien en la sala de espera, porque yo a veces se me pierden y no lo encuentro. Ok, no hay nadie. Entonces les decía, dentro de la instrucción vemos brevemente cómo se realizan las fórmulas, que ya sabemos que es iniciando con el símbolo de igual, ya inmediatamente iniciamos en la barra de fórmula o en cualquier celda con el símbolo de igual. Excel activa la función de cálculo, ¿bien? Adicional al símbolo de igual, algunas personas prefieren utilizar el símbolo de más, que también puede realizar la función de activar la función de cálculo, pero el símbolo de igual es el más utilizado. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos que
es bueno que lo vean. Adicional a esa instrucción, tenemos por acá la guía. En la guía vamos a ver algunos conceptos como la parte de combinar y compartir libros. Esta parte ha quedado un poquito rezagada porque ya herramientas como Google Drive y SkyDrive son herramientas que te permiten compartir archivos en línea. Por eso casi ya no son de tanta utilidad. La gente prefiere utilizar esas plataformas en línea debido a que son más globales, ¿no? Tú puedes compartir un archivo aquí y una persona lo ve en Japón, en Pekín y en cuestiones de segundos. Pero vamos a estar trabajando más en detalle vamos a estar trabajando más en detalle la parte de las fórmulas. Y aquí aquí tenemos todas las funciones que vamos a estar trabajando. Función sumar sí, función contar sí. En este caso, la función contar hace lo mismo que contar, ¿verdad? La función contar, si lo han escuchado, cuenta las celdas que tengan valores numéricos dentro de un grupo de celdas. Y en este caso, el sí es si una condición X se da, él va a hacer ese conteo. Bien, entonces, de esa manera funciona. Vamos a ir viéndolo en detalle según vayamos avanzando en el desarrollo de las fórmulas. Por ahora solamente estamos haciendo como una vista superficial, ¿no? Entonces, la función buscar B permite buscar información dentro de un grupo de datos y retornar los datos de una columna específica. Si es una tabla que tiene varias columnas de datos, entonces podemos decir, ok, búscame los datos de la primera columna y retórname cuando lo encuentres, retórname los datos de la segunda o de la tercera columna de esa misma fila, por ejemplo. Tenemos varios tipos de buscar. Hay buscar B, hay buscar H. La B es de la búsqueda vertical y la H de horizontal. Más adelante también lo vamos a estar viendo. Todas las funciones que vamos a estar viendo tienen en común lo que es la sintaxis. La sintaxis es cuáles son los argumentos o la forma en la que los datos deben ser suministrados a la función. Bien, entonces, en este caso, si se fijan, al momento de yo insertar esa función buscar B, ella me va a pedir estos argumentos que están acá. Voy a ampliarlo un poco más. Ellos me van a pedir estos argumentos que están acá. Bien. Cada argumento está dividido por lo que se le llama un separador. Bien. El separador puede ser un punto y coma o puede ser una coma, dependiendo del sistema o de la configuración de su sistema. Puede ser del idioma o de la zona geográfica en la cual estén ubicados o del idioma del sistema. Bien. Si el Office está en inglés o si está en español, esto puede variar. Lo traigo a colación porque estos son de las bases más importantes para nosotros conocer la estructura de una función o de una fórmula. Bien, manejar el concepto de los argumentos y de los separadores. De esa manera nosotros podemos identificar si una función no nos está dando el resultado esperado, por qué razón no lo está dando. Bien, entonces, aquí debajo nos da una definición de cada uno de los argumentos, que también lo vamos a estar viendo en la práctica cuando vayamos avanzando también. Bien, entonces, no quiero profundizar mucho ahora. Cuando vayamos viéndolo en la práctica, ustedes también van a ir viendo de manera más gráfica cómo funciona esto. En cuanto a los documentos de apoyo, aquí tenemos más información con gráficos, sobre las diferentes funciones que vamos a estar utilizando. Bien. En base a ejemplos parece ser unas ventas.
Y aquí tenemos la parte del sí anidado, en este caso una función anidada dentro de otra, en donde se visualiza, por ejemplo, cuando yo tengo una función que tiene una prueba lógica, y si el resultado fuese verdadero, entonces en este argumento se invocaría nuevamente la función. Y así sucesivamente yo puedo darle como más inteligencia a la función para que ella me dé un resultado dependiendo de diferentes pruebas lógicas que yo pueda hacer. Bien, esto también va a ser de mucha utilidad en el ejercicio que vamos a estar trabajando. Y acá tenemos los audiovisuales, los videotutoriales, tanto para contar sí, sumar sí, y la función sí anidada, por si en dado caso, aunque lo vamos a estar explicando en este encuentro, si en dado caso quieren ver un ejemplo distinto, entonces aquí también lo tienen. Eh, por último, un video tutorial sobre cómo comprimir los archivos. Si en dado caso tienen la necesidad de cargar varios archivos en uno, en este video tutorial se les muestra cómo hacer esa compresión. Básicamente, no es tan complejo. Por ejemplo, si yo tengo estos dos archivos, yo puedo hacer un clic derecho e ir acá donde dice enviar carpeta comprimida. Y automáticamente yo tengo acá una carpeta que se me creó. Cuando les doy doble clic, ya aquí tengo esos archivos que yo comprimí en esa carpeta. Entonces, depende de la necesidad que tenga. Por ejemplo, vamos a elegir dos. Aquí me lo agregó. Y aquí lo tengo. Bien. Entonces, esto para conocimiento general. Quizás para la práctica no sea necesario enviarlo. Bien. Entonces, vamos a ver la actividad. Tenemos dos actividades esta semana. Tenemos un ejercicio 1 y un ejercicio 2. Va a estar muy interesante. Entonces, vamos a descargar el ejercicio 1 y vamos a ver de qué trata. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Ok. El ejercicio viene protegido. Aquí le doy habilitar la edición. Y aquí lo tengo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos como una especie de calificación. Y aquí tenemos los diferentes nombres, las diferentes tareas. Tenemos acá un examen final y una nota final. Entonces, acá en el total de tareas es una sumatoria. Si se fijan aquí arriba, tenemos los enunciados de lo que tenemos que hacer. Bien, entonces es una sumatoria en este caso. Tenemos varias formas de hacer esta sumatoria. Podemos hacerlo invocando la función suma, por acá, por fx. Por acá tengo la función suma. Y cada vez que yo selecciono una función, aquí debajo me dice una breve descripción de lo que hace esa función. Suma todos los rangos, todos los números en un rango de celda, por ejemplo. Si le digo max, me dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Y así yo puedo identificar si esa función hace lo que yo estoy buscando. Bien. Hay varias formas de yo buscar las fórmulas en este asistente. La primera es que aquí me muestra las funciones de uso reciente, la que yo he utilizado recientemente. Bien. La segunda forma es acá, yo seleccionando todo y haciendo una búsqueda de manera alfabética manualmente. Bien, de manera ascendente. Si se fijan, aquí están todas las funciones. Y la, la otra forma es acá, tenemos un buscador de fórmulas, en donde yo puedo poner, por ejemplo, suma, y si le doy al botón ir, él me trae todas las funciones que tengan que ver con suma. Bien, entonces, de esta manera yo puedo identificar
con la descripción si una de esas funciones hace lo que yo estoy buscando. Bien, entonces esas son las tres formas de yo hacer la búsqueda en este asistente. Entonces vamos a seleccionar aquí suma, le doy a aceptar. Y aquí me piden los argumentos. Bien, estos son los diferentes argumentos. Cuando yo estoy haciendo la función con el asistente, con esta f de x, o insertar la función, ya él simplemente de manera gráfica me va pidiendo acá los argumentos que son los argumentos de entrada. Recuerden que una función no es más que una asignación, en este caso, que realiza, o una tarea que realiza, se le introducen los ingredientes en los argumentos de entrada. Esa función tiene una acción que debe realizar, y luego entonces por la salida sale el resultado. Entonces, yo hago mucho el símil de una batida. Me gusta mucho la batida. Si yo digo, bueno, mira, tengo las frutas, tengo una licuadora, las frutas son los argumentos de entrada, la licuadora es mi función, y mi argumento de salida viene siendo ya la batida ya procesada. Bien, entonces, en este caso, la función es muy similar a eso. Entonces, esos argumentos de entrada yo puedo agregarlo n argumentos. Si se fijan aquí, me dice suma todos los números, y acá me dice número 1 hasta 255 valores puedo agregar acá. Miren cómo ya me va agregando aquí valores adicionales que yo puedo utilizar. Bien, entonces va a depender de la necesidad que tenga. Vamos a hacerla de dos formas, la suma. Bien, vamos a hacerla de dos formas porque quiero que vean el comportamiento de los argumentos de entrada, cómo se visualizan y cómo interpretarlo, que es lo vital. Entonces, en este caso, la primera forma que lo vamos a hacer es seleccionando todos los valores. Bien, yo los selecciono todos, los valores que quiero sumar. Y si se fijan aquí, en el primer valor, él me colocó C6, dos puntos, E6. C6, dos puntos, E6. Le doy a aceptar. Y me dice que son 50 puntos. Bien. Mírenlo acá, donde tengo aquí la función. Siempre esta es la barra de fórmulas. Es la que siempre les va a ayudar en todo momento. Esa es su amiga fiel. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las celdas que están siendo afectadas por esa función, yo le doy doble clic y ella me dice, mira, estas son las celdas que están siendo afectadas. ¿Sí? Y miren aquí la función. Igual a suma y el rango de celda. El dos puntos que está entre C6 y E6 significa hasta. Bien. Suma C6 hasta E6. Si se fijan en este caso, todos los números están en secuencia, uno en secuencia del otro. Y miren aquí cómo los argumentos se muestran. Bien. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera ahora. Vamos a decirle acá la misma sumatoria, y en los argumentos yo le voy a decir este argumento. Voy a ir al segundo valor, asumiendo de que en este caso siguen estando uno en secuencia del otro, pero si yo tengo que seleccionar uno que esté por acá, lo tengo que hacer de esta forma. Bien, bajo aquí al siguiente argumento y le digo que va a ser este valor. Si se fijan acá, miren aquí donde me ponen los valores, y aquí tengo una vista previa. Bien, entonces le voy a dar a aceptar y él me calculó el valor diferentes. Bien, si se fijan acá en las fórmulas, miren acá, son diferentes. Miren esta cómo está. Esta tiene punto y coma como separador. Bien. Lo punto y coma quiere decir, súmame C7 y D7 y E7. Bien. En este caso están secuenciales uno al lado del otro, pero si tengo la necesidad de sumar valores que no necesariamente estén secuenciales, entonces utilizaría esa forma de sumatoria que hicimos acá en la función de suma, que básicamente lo que constó fue de nosotros agregar el valor en una celda, en otra celda y en otra celda, pero eso arrojó como resultado
unos separadores diferentes, que es importante que conozcan la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces ya saben, el dos puntos significa hasta, y el punto y coma, la palabra y, de incluir este y el otro y aquel y el otro, ¿bien? Los diferentes argumentos. Entonces, dudas hasta este momento. Estamos en la parte básica de la función. Todavía no hemos hecho nada complejo. Si tienen alguna duda de lo visto hasta el momento, me lo dejan saber. Ok. Entonces, vamos ahora. Tenemos formas más fáciles de hacer sumatorias cuando son de manera secuencial en este caso. La manera más fácil es yo seleccionarlas todas, incluyendo el espacio en blanco en donde quiero que caiga la función. Muy importante. Las funciones siempre se invocan o se insertan seleccionando la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Bien, o sea, si yo quiero que el resultado de esa sumatoria caiga acá, debo tener esa celda seleccionada al momento de invocar la función. Bien, eso es de vital importancia. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionarlas todas y le voy a seleccionar incluyendo el lugar donde quiero que caiga el resultado. Entonces, acá arriba, en el menú inicio, tengo acá la función autosuma que me hace precisamente la función de sumarme estos valores seleccionados y colocarme el resultado en el espacio en blanco. Bien, le doy un clic acá y así de fácil ya tengo el resultado. Si venimos acá, nos vamos a dar cuenta que la función hizo lo mismo que yo hice aquí arriba. Bien, me seleccionó los valores y me dijo desde hasta tal celda porque estaba en secuencia una luego de la otra. Bien. Ya yo habiendo realizado esta parte, hay un concepto básico que es el de arrastrar, el cual, si se fijan, en la celda, cuando yo selecciono una celda, el cursor puede tomar varias formas, dependiendo de la ubicación del cursor en la selección de esa celda. Por ejemplo, si estoy encima de la celda, tiene esta cruz blanca, ¿la ven? Y si yo lo dejo presionado y lo arrastro, la función de esa cruz blanca es seleccionar otras celdas. Bien, pero también está la función esta que está acá. Si me coloco en el borde superior o en el borde inferior, se convierte en 4 flechas negras, ¿lo ven? Entonces, si presiono aquí el clic izquierdo y arrastro, la función lo que hace es que me arrastra el contenido de un lugar a otro. Aunque siga viendo los valores que está sumando, que son estos que están acá. Pero puedo arrastrar un valor de un lugar a otro sin la necesidad de volver a hacerlo nuevamente. Bien. Esa es la segunda forma que puede tomar el cursor. La tercera forma está en la parte inferior derecha de la selección de la celda. Acá, en este cuadrito que tenemos acá. Lo que nos hace esto es que nos permite arrastrar en esta cruz negra sin flechas, ¿lo ven? Dejo el clic izquierdo presionado y cuando arrastro, ella me va realizando la sumatoria de las siguientes líneas que están acá, sin la necesidad de yo tener que hacer la sumatoria una por una. Bien, entonces yo puedo acá venir y arrastrar hasta acá abajo, acá. Bien, eso es un concepto que se llama funciones relativas. Las funciones relativas son esas que por defecto ellas relacionan la siguiente línea, y si me voy a la última van a ver que también está sumando la línea que le corresponde, ¿bien? La línea que le corresponde. Por defecto, Excel viene con esa función activada, la función relativa, que permite relacionar un valor cuando yo utilizo esa función de arrastrar con el siguiente valor. Y puede ser tanto, en este caso lo hicimos de manera vertical, arrastrando de manera vertical, pero también lo puedo hacer de manera horizontal. Por ejemplo, si aquí debajo tuviera una fila de total que me sumara todos estos puntos y me lo colocara aquí debajo, por ejemplo, yo podría arrastrarlo hacia acá e igual él sumaría lo de esta columna, me lo colocaría acá, lo de esta columna me lo colocaría acá y así sucesivamente. Bien,
Así como existen las referencias relativas, que son estas que vienen por defecto en Excel, también vienen lo que se llaman referencias absolutas, las cuales, con las cuales yo puedo hacer referencia, en este caso, voy arrastrando, pero que adicional a ello, parte del cálculo de la fórmula se calcule, por ejemplo, en base a una tasa de un préstamo o de un ITEVIS que yo tenga acá, en una celda de control, en la cual yo tenga, por ejemplo, un valor porcentual. Bien, de manera tal que si esa tasa porcentual cambia, porque mañana la legislación cambió, usted simplemente con cambiar esta celda, ya se apliquen los cambios a todos los productos o a todos los ítems que tengamos acá, sin la necesidad de que en cada una de las líneas tengamos que agregar ese valor porcentual y que cuando cambie tengamos que cambiarlo por ende en cada una de las líneas. Bien, entonces, en un ratito vamos a aplicar ese concepto de relaciones absolutas para que entonces lo comprendan también mejor. Entonces, acá en el tópico de la nota final ya sabemos que es en base al total de tareas más el examen. Las tareas están en base a 20 cada una, que son 60, y el examen final, en este caso 40, que serían 100. Bien, entonces básicamente acá sería hacer una autosuma, igual que como lo hicimos ahora. Bien, sumamos estos valores y ya acá con la referencia relativa arrastramos y ya automáticamente me suma todos los demás valores. Bien, si se fijan aquí, ya está sumando estos de aquí abajo. Si se fijan acá, es una forma de probarlo, ¿no? De que 30 más 39 son 69. Ahí hay personas en la sala de espera. Perfecto. Entonces, hasta este punto estamos bien. ¿Dudas, aclaraciones hasta este punto? Señores, díganme sí, no, quizás, tal vez. ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias, Cindy. Bien, señores, entonces vamos ahora a la parte de rendimiento. Bien, en la parte de rendimiento me pide que debemos ver la tabla de rendimiento. En este caso, este ejercicio que tenemos acá se va a hacer en base a esta tabla que está acá. Bien, esta tabla que está acá, para la cual aquí me indica que yo debo utilizar una función que se llama si. La función se llama si. Esa función que se llama si va a depender del resultado que yo tenga acá. Por ejemplo, si se fijan acá, si es menor de 60, que el sistema automáticamente identifique que es deficiente. Si es menor de 70, ya se sabe que es mayor de 60, entonces entre 61 si es menor de 80, sería bueno. Si es menor de 90, sería muy bueno. Bien. Entonces, la función que vamos a utilizar se llama así. Tenemos acá, nos colocamos primero donde queremos que caiga la función. La función sí, vamos a buscarla. Función sí, sí, sí. Si está en inglés sería if. Bien. Vamos a ver, función sí. No la encuentro acá. Sé que está como if. Mi sistema está en inglés. No, está en español. Recomendadas.
Sí, está por acá. Todas, a ver si alguna esté bien. Contar sí, en este caso sería contar sí, pero yo no quiero esas de acá, yo quiero sí. Vamos a ver. Medio sí, está por acá. Aquí está, sí. No sé por qué no me aparecía en el buscador, pero aquí está. Ok, me dice, sí, tiene un valor, una prueba lógica como argumento. Y si esa prueba lógica es positiva, ¿qué valor va a mostrar en el verdadero y qué valor va a mostrar en el falso? Le voy a dar a aceptar. Aquí me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bien. En este caso yo lo estoy haciendo en estado, porque en el caso de estado tiene dos argumentos solamente, que son estos que están aquí, si es aprobado o reprobado. Bien, entonces, por ejemplo, para hacerlo más fácil, en este caso él me está diciendo, si la calificación final es menor de 60, es reprobado. Si fuese mayor de 60, es aprobado. Entonces, por ejemplo, la prueba de analizar. Bien, entonces yo le digo acá, le doy un clic y le digo menor, el valor lo puedo colocar directamente. Bien, entonces, si fuese verdadero, ¿qué yo quiero que él muestre? O sea, si fuese menor de 60, ¿qué yo quiero que él muestre? Yo quiero que muestre que sea eh, reprobado. Pero si fuese falso, o sea, que no es menor de 60, o sea, que es mayor de 60, entonces yo quiero que él coloque acá aprobado. Bien. Y si se fijan, acá él inmediatamente me hace la vista previa y me dice, ok, mira, H6 es menor que 60. Y él me dice aprobado. ¿Por qué? Porque el valor que está acá es mayor que 60. Automáticamente ya aquí él me da ese resultado. Bien. Yo le doy un clic a aceptar acá y él me coloca aprobado. Vamos a probarlo, a ver si es verdad. Entonces aquí yo le digo, voy a eliminar esta calificación final, le voy a decir 0, que serán 35, y él automáticamente cambia a reprobado. Bien. Si vuelvo y lo coloco en 35, él automáticamente me dice aprobado. Ahí solamente probamos la función sí con una función lógica que hace
ese valor. Como les decía, siempre la barra de fórmula es la que les va a guiar en si una función está correcta o no, o saber cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Por ejemplo, si le doy doble clic acá, yo veo que está siendo afectada esta celda, y aquí me da otra celda que si bajo, miren aquí donde están siendo afectadas. Bien. Entonces, si yo quisiera replicar eso como lo hicimos arrastrando por acá y haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, miren lo que pasa. Él automáticamente acá me dice que hay un error. O me dice 0. ¿Por qué me dice 0? Porque miren acá, cuando le doy doble clic, y es lo bueno de saber, yo veo que aquí, oh, mira, me está afectando esta celda, está correcto. Pero cuando bajo, me doy cuenta que se mueven acá porque sigo utilizando las referencias relativas. Y las referencias relativas, así como eh, arrastran un 1 hacia abajo, un 1 hacia abajo, aquí también me arrastran un 1 hacia abajo. Y se van a salir de los valores que yo quiero que él muestre. Bien. Entonces, para ello, yo debo hacerle una pequeña modificación a esa fórmula y decirle que yo quiero que sea que algunos de los argumentos de la fórmula sean absolutos, o sea, que no se muevan cuando yo haga el arrastre. Bien, entonces, el H6, si yo quiero que se mueva, porque yo quiero que ella, cuando yo lo arrastre, evalúe el próximo valor o la próxima celda. Bien, pero los valores que yo estoy mostrando, yo no quiero que se incrementen o que se arrastren en una celda adicional. Para ello, para colocarlo como referencia relativa, yo lo hago agregándole un símbolo de pesos delante de la letra y un símbolo de pesos delante del número. Bien, símbolo de pesos delante de la letra, símbolo de pesos delante del número. Si le doy a Enter, me va a dar el mismo resultado, aprobado. Bien, pero si arrastro nuevamente, me voy a dar cuenta que aquí el valor va a cambiar dependiendo del resultado que tengamos acá. ¿Lo ven? Y si yo le doy doble clic a esta que está acá, si se fijan, en la nota que está siendo evaluada sí se aplicó la parte de la referencia relativa, pero aquí debajo se quedó absoluta la referencia, no se movió de este lugar para ningún lado. Bien, entonces ese es el concepto de referencia relativa y referencia absoluta cuando arrastramos una fórmula para que nos dé el resultado en base a diferentes valores. Bien. Dudas. Yo sé que van a haber dudas con relación a la función sí, porque quizás es algo nuevo para los que no la conocen. Pero si tienen alguna en particular que quieran que la repitamos, la podemos repetir. Y si en dado caso en la práctica también podemos instruirle. Bien. Entonces, vamos a hacerla nuevamente para que así afianzar un poco más el conocimiento. Entonces, vamos a invocar nuevamente acá, insertar función. Vamos a buscar el uso reciente porque ya debe estar acá. Mírenla aquí, así no tengo que buscarla manualmente. Le digo aceptar. Y la función sí, como les decía, tiene 3 argumentos. El primero es una prueba lógica. Y aquí me dice, es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Aquí. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, mira, yo quiero que tú me digas si ese valor es menor que 60. Si no es menor, ya sabemos que es mayor. Entonces no tenemos que hacer las dos. Bien. Entonces, si es verdadero, o sea, que es menor, ¿qué tú quieres que se muestre? Si es verdadero, que sea menor que 60, yo quiero que se muestre este valor que está acá. Ahora, si es falso, o sea, que no es menor que 60, quiere decir que es mayor, yo quiero que se muestre este valor que está acá, que es aprobado. Y ya inmediatamente yo coloco aquí los diferentes valores. La función me da una vista previa del resultado en base al valor que estamos analizando, que en este caso es H7, este que está acá. Ella dice, no, H7 es mayor de 60. Y por eso ella dice, no, es falso. Muéstrame esto y ella te muestra aprobado. Bien. Si queremos, podemos aquí mismo insertar el valor, los símbolos de peso,
a la hora de que ya lo tengamos acá y así no tenemos que editar la fórmula luego de que ya esté insertada. Bien. Esta que está acá. Damos a aceptar y ya aquí tenemos el valor que es aprobada porque está por encima de 60. Como a esta le insertamos los valores, mírenlo acá, en la barra de fórmula, podemos arrastrarla con facilidad. Y aquí tenemos. Si un valor de eso cambia, este 83 cambia a 58, automáticamente cambia acá. Bien. Entonces, si queremos, por ejemplo, aquí contar aprobados o reprobados, podemos utilizar la función que se llama contar sí. Bien. Entonces, aquí la función contar sí, yo puedo decirle, me coloco donde quiero que se coloquen, por ejemplo, los aprobados. Insertar función. Busco la fórmula contar. Punto sí. Acá me dice cuenta las celdas en el rango que contienen, que coinciden con la condición dada. Bien. Cuentan las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, vengo acá, le digo aceptar y ya tiene dos argumentos de entrada. El primero es el rango del que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco, o sea que todas las celdas tienen que tener un valor. Entonces aquí yo simplemente selecciono ese rango. Ok, entonces ya tiene el rango. El segundo criterio o argumento es criterio. ¿Qué es el criterio? Me dice, es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben ser contadas. O sea, ya yo estoy especificando en el primer rango dónde que yo lo voy a hacer el conteo. Entonces, en base a qué criterio yo voy a realizar el conteo de esas celdas. Entonces, por ejemplo, a la palabra aprobado o reprobado. Por ejemplo, si yo estoy buscando aquí aprobados, entonces, cuando él encuentre la palabra aprobado, él va a decir 1. La cuento otra vez, dice 2. La encuentro otra vez, dice 3. Y así automáticamente. Pero yo no tengo que escribirlo. Yo puedo venir acá y decirle, bueno, mira, cuando diga aprobado, esto que está acá. Bien, le doy a aceptar y ya él automáticamente, mira aquí donde me dice que tiene 12 aprobados. ¿Lo ven? Si este valor cambia, por ejemplo, de 56 y sube a 61, él automáticamente cambia a 13. Porque él sabe qué valor es el que se está tomando acá. Si en este caso, por ejemplo, lo hacemos en base a los reprobados, va a ser el mismo contar sí, con el mismo rango de valores, porque así como cambiamos uno, en esta función puede cambiar otro mañana, dependiendo del valor que tenga acá. Y queremos que la función nos sirva para reusarla, bien, no queremos estar haciendo funciones todos los días. Entonces, ¿cuál es el criterio que se va a utilizar aquí? La palabra reprobados. Reprobado, mírenlo acá, donde me dice que hay 3. Le digo aceptar. Y aquí tengo mis reprobados. E inmediatamente, este aprobado, que está en 60, baja a 59. Los aprobados bajan a 11 y el aprobado sube a 4, y el reprobado sube a 4. Bien, esa es la idea de la función contar sí y sumar sí. Esa es la idea que podemos ir viendo. Bien. Entonces, dudas hasta este momento. Aclaraciones. ¿Estamos bien? Noto tímido hoy ustedes, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, en rendimiento, yo quise dejarlo para último, rendimiento, porque rendimiento tiene varios criterios. Si se fijaron, por ejemplo, en la parte de estado, solamente teníamos aprobados y reprobados. Bien. Y esto puede aplicar para un sinnúmero de tareas que ya va a depender de la imaginación de ustedes en su área laboral. Si tienen algún proceso que quieran aplicar varias condiciones y que el resultado sea diferente, dependiendo de la condición que se dé, pueden utilizar este tipo de herramienta. Bien.
Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos en el rendimiento 5 argumentos diferentes. Bien. Y fui muy enfático al principio con el tema del dominio de las fórmulas, de los argumentos, de los separadores, porque acá vamos a tener que ponerle un poco más la mano a la parte de la fórmula como tal. Bien, pues acá es donde vamos a utilizar la fórmula anidada dentro de una función dentro de otra. Podemos tener hasta 8 fórmulas anidadas dentro de la otra, invocando un resultado. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo se haría este proceso? Si se fijan, esta fórmula que está acá, yo le estoy diciendo acá, la voy a invocar acá para que ustedes la vean. Si esta prueba lógica se da y es positiva, tú me vas a mostrar esto. Pero en la parte falso, en el lado falso, en el argumento falso de la fórmula, yo puedo volver a invocar acá otra función. Bien. Pero no lo puedo hacer de manera gráfica porque el asistente no me permite hacer ese anidado de funciones. Excel no lo permite. Entonces, por eso tengo que hacerlo manual. Bien. Cada función debe tener un único símbolo de igual al principio, que es el que se invoca. Bien. Pero yo puedo tener varias funciones sí dentro de un mismo símbolo de igual. Por eso, lo primero que tengo que hacer acá es una función funcional, o sea, que trabaje para luego de eso replicarlo. ¿Cómo lo hacemos? De la manera siguiente. Vamos a tomar el valor menor, que es este que está acá. Bien, este que está acá. Que fue lo mismo que acabamos de hacer aquí. Le decimos igual, sí, ¿verdad? Si este valor, que es lo mismo que vimos ahorita, el valor que está acá es menor que 60, va a ser, me va a mostrar aquí que el rendimiento es deficiente. Perdón, tenemos que cambiarlos acá. Aquí el valor verdadero es que es deficiente. De lo contrario, sería, si es falso, o sea, si no es menor porque es mayor de 60, entonces sería regular. Pero en este caso estamos abarcando 70, 80, 90, porque la fórmula solamente me acepta 2 argumentos de verdadero o falso. Bien, pero yo lo voy a dejar así para luego hacer el anidado de una función dentro de otra de manera manual. Lo primero es que funcione la función. Entonces, en este caso, ya yo veo que me dice que es regular porque es mayor de 60. Pero realmente sabemos que como es 85, correspondería a menor de 90, o sea, muy bueno. Entonces, ¿cómo yo hago el anidado? Lo hago de la manera siguiente. Ya yo teniendo aquí una función que trabaje, miren acá donde está, yo voy a copiar el valor que está luego del símbolo de igual. Ese valor yo lo copio. Y en el tercer argumento, que es este, el retorno de falso, que es este, recuerden que la función tiene aquí la prueba lógica, lo que va a retornar si es verdadero, que es G25, que en este caso es este que está aquí, y si fuese falso, él automáticamente me dijera que es regular. Entonces, el valor falso, ahí yo lo voy a utilizar para invocar nuevamente la función. ¿Qué yo hice? Pegué acá ese valor. Y en el valor falso estoy invocando nuevamente la función sí, a la cual le paso el argumento siguiente, que es menor de 70. Si es menor de 70, él me va a retornar regular, en este caso, aquí en el valor positivo. Le digo que es regular, me vas a pasar este valor. Y en el valor falso, para seguir aumentando, vuelvo y pego la función que hemos copiado. Y voy al siguiente nivel. El siguiente nivel es si es menor de 80. Y cambio el 60 por el 80. Y en el valor positivo, que es el siguiente argumento, si fuese menor de 80 sería bueno. ¿Ven? Seguimos aumentando. En el valor negativo vuelvo y pego. Si se fijan aquí, yo selecciono el G26 para que cuando yo lo pegue, él me lo elimina y me pega la primera función que hicimos que funcionaba.
De esa manera, él me va agregando aquí los paréntesis que abren, que van a ser al final los mismos que deben cerrar, la misma cantidad de paréntesis que deben cerrar. Entonces, si es menor de 90, que yo quiero que me muestre, si es menor de 90, aquí en el eje 25 yo quiero que él me muestre, si es positivo, que me muestre muy bueno, y ya no es necesario agregar una más, porque ya el único que queda es mayor o igual de 90. O sea que si no es ninguna de estas que están aquí, ya entonces por defecto se asume que es un valor mayor. Y automáticamente acá yo puedo decir que ahí yo quiero que él me inserte excelente. Bien. De esta manera estamos haciendo tomando en consideración todos los niveles que se nos están pidiendo para calcular ese valor y que nos dé el resultado correcto. Bien, vamos a presionar Enter y ya él automáticamente acá me indica que es muy bueno. Bien. Entonces, de todas formas, esta fórmula yo se la voy a pasar por el grupo para que así la tengan y la puedan trabajar con algo funcional que sí funcione, así puedan probarla y eso y testearla. Entonces, ya teniendo esto resuelto, podemos entonces arrastrar y nos va a pasar el mismo problema que nos pasaba antes. ¿Lo ven? Las relaciones relativas están arrastrando también la selección de los resultados de rendimiento hacia abajo. Miren por dónde van acá ya. Bien. Entonces, por esa razón es que antes de nosotros hacer el arrastrado, debemos volver a la función e indicar cuáles son esos valores que yo quiero que se mantengan como absolutos. Que en este caso es desde G25 hasta G29. Entonces, simplemente aquí agrego mis símbolos de número, de peso, perdón, entre cada una de las letras y números de las filas, solamente a los G26, G25. ¿Por qué? Porque esas son las celdas de rendimiento. A los H6 no lo coloco porque cuando yo las arrastre, ya, yo quiero que ella haga el análisis en base a la siguiente nota final. Y ese sí yo quiero que cambie. Bien. Entonces, a este también lo agregamos. Y a este también lo agregamos. Presionamos Enter. El resultado es el mismo, pero si arrastramos, se van a dar cuenta de que dependiendo de el resultado, en base a la tabla que hemos hablado, que es esta que está acá, me va a cambiar aquí. Si mañana en lugar de regular se diría que eso cambió y ahora sería, por ejemplo, aprobado, por ejemplo, con solamente cambiarlo acá, ya automáticamente cambia todo acá, miren. ¿Lo ven? Y esa es la idea con Excel, de facilitarnos las cosas y que usted, ya luego de que usted hace el trabajo fuerte, que es este que estamos haciendo, ya automáticamente ese flujo camine solo. Bien. Ya esta parte aquí debajo de el total de deficientes, total de regulares, va a ser el mismo proceso que hicimos acá de contar sí, pero en base a este rango de celdas y en base al rendimiento. Por ejemplo, si me coloco acá y digo contar sí, vamos a buscarla, contar sí, y la tengo, especifico el rango de celda, que es este que está acá, y ella quiere que yo identifique los regulares, o sea, cuáles de estos que están acá son regulares. Vengo aquí, selecciono regular, perdón, tienen que cambiarse. Cuando ya hacen la selección del rango, aquí debemos cambiarnos a criterio. Ahora sí. Entonces, deficientes. Tengo acá, le doy un clic a deficiente y él automáticamente me dice que son 3. Bien. Vamos ahora a hacerlo con regulares. Selecciono nuevamente el mismo rango. Criterio.
regular. Y así lo podemos hacer con cada uno de ellos. Buenos. La idea aquí es que se sepa la cantidad de cada uno de ellos. Entonces, por eso estamos utilizando estas funciones. Aquí sería muy bueno. Y al final, esta sumatoria de acá debe dar este total de aquí, la misma cantidad. Vamos por acá, contar sí. Seleccionamos nuevamente el rango. Y en el criterio les indicamos que va a ser excelente. Si se fijan, aquí tenemos 7 y 7, 14 y una 15. Y aquí tenemos 3, 12 y 3, 15 también. Entonces, esa es la idea en esta primera actividad, en esa primera hoja del primer ejercicio de los dos que vamos a trabajar esta semana. Bien. Entonces, ¿alguna duda acá que quieran que veamos? De todas formas, les voy a pasar la fórmula para que así la analicen más despacio. Ok. Entonces, la segunda hoja de este ejercicio 1, la segunda hoja del ejercicio 1, es esta que está acá, en la cual, si se fijan aquí, cada hoja les indica las funciones que van a ser utilizadas. Función sí en la primera y contar sí. En esta hoja vamos a utilizar la función sumar sí, que en este caso hace lo mismo que contar sí, pero en este caso va a sumar si una condición X se da. Bien, si yo tengo varios valores y yo quiero en base a una condición que sean sumados, puedo utilizar esta función. Entonces, en este caso tenemos un listado con departamentos en una nómina, y aquí tenemos los salarios, y si me piden, por ejemplo, un reporte por departamento, para saber rápidamente cuál es el costo en base a los salarios de un departamento X, podemos hacerlo con una herramienta como esta, por ejemplo. Entonces, si se fijan aquí, tengo los diferentes departamentos que son el requerimiento que tengo. Quieren saber cuál es el monto total de la nómina por departamento. Bien, entonces, vamos a utilizar la función sumar sí, la vamos a invocar desde contabilidad. Voy a iniciar con contabilidad porque me gusta contabilidad, luego lo van a entender. Entonces, desde aquí voy a invocar la función sumar sí. Sumar.si. Le digo al botón ir. Mire, aquí él me trae varias funciones y entonces la sumar sí me dice, suma la celda que cumplen determinado criterio o condición. Le digo aceptar. Y aquí tengo los diferentes argumentos de entrada. El primer argumento es el rango. ¿Qué es el rango? Es el rango de celda que quiero evaluar. Bien, el rango de celda que quiero evaluar son estas que están aquí del salario. Bien. El criterio. ¿Qué es el criterio? Es el rango o condición que determina qué celda deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o supervisión. O sea, ¿cuáles son las celdas que deben sumarse? En este caso sería, disculpen, parece que hubo acá, cometí un error acá. En el rango debe ser los departamentos, perdón. Bien, el rango que deseas evaluar. En el criterio o condición que determina la celda que deben sumarse. O sea, él va a buscar acá, en esta selección que yo hice aquí en el rango, ¿qué él va a buscar ahí? La palabra contabilidad. Por eso la voy a seleccionar aquí. Bien. Si se fijan, ya él me está diciendo, tú vas a buscar aquí la palabra contabilidad y cuando la encuentres, yo le voy a indicar en el tercer argumento cuál es el rango de suma, que en este caso sería el rango de salario. Son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se usarán las celdas en
en el rango. O sea, esta misma que están acá. Y como aquí no hay valores numéricos, no va a sumar nada. Por eso me da 0. Bien. Entonces, en el rango de suma, indico que es este rango que está acá. Y él lo que va a hacer es, mire, aquí ya me arrojó un valor, 7100. Él lo que viene acá y me dice, ¿usted es igual a contabilidad? No. ¿Usted es igual a contabilidad? Sí. Ok. 2100. ¿Usted es igual a contabilidad? No. Contabilidad, no. Contabilidad, no. Aquí dice, ¿usted es igual a contabilidad? No. Ah, bueno, yo tenía, digo, en este caso me dice que sí. Yo tenía 2100 más estos 5000, entonces son 7100. Mírenlo. Bien. Entonces, eso es lo que hace la función. Ella primero tiene un rango de valores que se van a buscar en base a un criterio. ¿Cuál es ese criterio? El que se especificó acá, que es el nombre del departamento. Y luego de que él lo encuentre, entonces yo voy a definir cuál es el rango que se va a sumar. Valor numérico. Bien, entonces él me colocó el valor acá. Si hacemos lo mismo con sistema, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo con sistema. Sumar sí. El rango es el rango del departamento, los diferentes departamentos. El criterio, cada vez que encuentren la palabra sistema, sistemas. Y el rango de suma son los valores que se van a sumar. Son estos que están acá. Me dice en este caso 16.125. Vamos a hacerlo ahora con operaciones. El rango que tenemos acá. El criterio. En este caso es operaciones. Y el rango de sumas. Que son estos que están acá. 12.100. Vamos a hacerlo con capacitación. Capacitación. Sumar sí. Los valores que están acá. La palabra capacitación. Y los valores que van a ser sumados. Me dice que 2400. Por último, vamos a hacerlo con unidades móviles. Sumar sí. El rango que se va a tomar. El criterio por el cual vamos a calcular. Y por último, el rango de valores a sumar. Acá me dice que me dio 0. Pero aquí yo veo que hay en la nómina tengo empleados con ese departamento. ¿Quién me podría decir qué está pasando acá? ¿Alguien se anima? 5 puntos. No oigo a la gente de operaciones opinando ahí. Keila, Alana, Ircania. 5 puntos, al que se anime. Ok, bueno, miren. Básicamente, acá es un tema de sintaxis, o por decirlo así. Esta función es muy estricta con la parte de los acentos. Bien, si se fijan aquí, tenemos las palabras unidades móviles con acento en la O. E inmediatamente yo no la tengo aquí contemplada, la O acentuada, él automáticamente me dice que no son iguales, no son las mismas. Entonces, con simplemente yo agregar acá el acento, presiono Enter, ya él automáticamente me dio el resultado en base a lo que se está viendo aquí realmente. Es decir, que, profesor, que el Excel es tantito, muy parecido al Word en el caso. Sí, o sea, exige sus signos de puntuación. sí, es muy estricto con esa parte. Y más para esto de toma de decisiones o validaciones. Bien. Entonces, esa pruebita se la tenía ahí, por defecto siempre la tenemos para así puedan diferenciar y ver que ese caso se le puede presentar en la vida real inclusive. Bien.
Entonces ya aquí con esta parte finalizamos el ejercicio 1 de la unidad 2, donde vimos funciones como función sí, contar sí y sumar sí. Tenemos un ejercicio 2, no sé si en ese punto estamos un poquito pasado de tiempo o si quieren que lo veamos, puede tomarnos quizás 20 o 30 minutos más. No quiero abusar de su tiempo. No sé si en ese caso, si Onelis me podría... ¿Onelis está por acá? Ah, no, creo que salió. O si están dispuestos, si no, lo que podemos hacer es movemos esa práctica para la próxima sesión y así no abuso de su tiempo y tampoco lo sobrecargo con mucha data. Entonces, no sé, me gustaría escuchar su parecer al respecto. De mi parte no hay problema, podemos continuar, pero si no, me dejan saber y lo movemos para la próxima sesión junto con el contenido de la próxima sesión. Siendo justo, profesor, yo entendería por el día que nos toca hoy, que es fin de mes, estamos un poquito complicados, sobre todo la parte de operaciones, que creo que somos el grueso acá. Y Ok, me entendería conveniente moverla para la próxima sesión. Si todos están de acuerdo, perfecto. salvo que quieran esforzarse un poquitico más, está de su lado, si están de acuerdo o no. De mi parte, ese es mi punto de vista. Excelente. Total, disculpe, profesor. Sí, Alison Pérez de este lado. adelante. ¿Cómo estás? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer el señor Don Julio, que sí se puede, claro, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades, que la mueva, ya sea para, no sé, el jueves o la semana que viene, para uno entonces estar al 100 con el pendiente, estar más pendiente, ver más, aportar más, porque de verdad no interesa aprender un poco más y veo que usted está aplicando muy bien y por el mes en que estamos, ya estamos en cierre y esta área es muy fogosa estos días, entonces me choca no prestar tanta atención. Perfecto, no hay problema, no hay problema con eso. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Yo ya desactivé ese segundo ejercicio, lo colocamos para la semana próxima y este primer ejercicio fue el que trabajamos el día de hoy, es el que ustedes tienen para trabajar esta semana. Entonces, el que Entonces, vimos hoy, profesor, es la tarea del lunes que viene, ¿correcto? exactamente, sí, exactamente, Ok. tal cual. Pueden tomar la grabación e ir haciéndolo paso a Ok, paso ok. y van a llegar a Roma, como dice el dicho. Gracias. Bien, señores, para mí un placer, de verdad que sí. Espero que les haya gustado la clase. Se va poniendo un poquito más complejo, pero es parte del aprendizaje. Con la práctica, ustedes van a lograrlo. Yo sé que sí. Confío en Más ustedes. complejo, pero más interesante, que eso también es bueno decirlo. Exactamente, definitivamente. Pasen buenas noches. Un placer para mí. Y nada, nos vemos en la próxima. Estamos a la Si orden Dios por el quiere. grupo de WhatsApp. Bye, Muchísimas bye. gracias. Feliz Sin noche a problema. todos. Gracias, buenas noches.